sobre todo para que lo empiecen o sea, sigamos viendo cómo se programa, ya en algo práctico, digamos, y en base a eso, que se saquen dudas, porque con esa base van a hacer el trabajo final, digamos. Así que, ¿alguien más lo descargó, lo tiene? Yo lo descargué, pero no estuve viendo mucho el género. Bueno, Pero ando bien, o sea, lo vi, lo toqué ahí, pero no hice ninguna práctica. bueno. Más que nada Ando la bien. idea es, yo les muestro el enunciado del ejercicio, es muy simple, o sea, si lo tuvieran que hacer en cada simu, lo hacen en 10 minutos. La idea es que lo pensemos y lo hagamos en el Twitter, y si alguno se anima y quiere compartir, así de paso van jugando un poco y entre todos lo vamos a ir armando, o sea, no es nada, como hacemos siempre, digamos. Les leo el enunciado y bueno, después si alguien se anima lo comparte y lo vamos haciendo. Eh, Déjenme que abra la guía. ¿Cuál fue el último ejercicio número, digamos, del práctico? ¿Se acuerdan? 20. Más o menos para darle un número. Lo van a grabar. Bueno, pues este es el del año pasado, por eso a lo mejor me parece que este año hemos hecho un poco más de ejercicios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? El ejercicio, acá dice 22, pero es un poco más de este año. Realizar el esquema de comando en lenguaje líder o diagrama de contactos del PLC del ingreso mediante barreras a un estacionamiento de vehículos con las siguientes condiciones. Tenemos una barrera de entrada y una barrera de salida. Al llegar el vehículo para el ingreso, ¿sí?, el conductor presiona un botón en la casilla de entrada, se imprime un ticket y se levanta la barrera, la cual permanece levantada durante 10 segundos y eso me permite el paso del vehículo y luego se baja sola. Al momento de que el vehículo va a salir del estacionamiento, ¿sí?, luego que el cliente abona el ticket en la caja, llega a la caseta de salida, ¿sí?, presiona un botón y se levanta la barrera de salida, la cual también permanece 10 segundos levantada y luego se baja sola, ¿sí? Al llegar a la capacidad máxima de vehículos del estacionamiento, yo acá puse 20, ¿sí?, para el ejemplo, después lo podemos configurar un poco menos para que no tardemos tanto en verlo, pero por ejemplo, para 20 vehículos, ¿sí?, se inhibe la barrera de entrada y se enciende un cartel en la puerta que indica sin lugares disponibles, ¿sí? Entonces, cada auto que llegue al estacionamiento, primero va a haber un cartel afuera que va a ver que indica que no hay lugares disponibles, y a su vez, si lo mismo se metiera y pulsara el pulsador de ingreso para entrar, la barrera no se levanta. Por último, me pide que se deberá contar al final del día, supongamos que el estacionamiento funciona de 6 de la mañana
a 0 horas, la cantidad de vehículos que ingresaron al establecimiento. ¿Sí? Es decir, un conteo diario en la cochera. ¿Sí? Entonces, como para hacer un repaso de lo que vimos el jueves pasado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el PLC, ¿sí?, iba a manejar señales de entrada, ¿sí?, las íbamos a procesar dentro de la lógica del PLC a través del programa que nosotros armemos, digamos, de la lógica en la escalera que armemos, y después, a través de esa lógica, el PLC va a comandar las salidas que nosotros asociemos a esa lógica que armamos. Entonces, en base al enunciado del problema recién, ¿cuáles van a ser mis entradas en este caso? ¿Sí? Ahora empecemos con las entradas. ¿Cuáles van a ser las entradas de mi PLC? ¿Y cuáles van a ser esos elementos externos que yo voy a necesitar conectarle a esas entradas del PLC? ¿Qué se les ocurre? Las barreras puede ser que sean entradas, tanto de entrada y de salida. Más que la barrera, ¿cuál sería el elemento? El pulsador. Exactamente. El pulsador va a ser el elemento externo, ¿sí?, que, como bien decían, va a comandar a las barreras que me va a permitir entrar o salir, pero en sí, mis entradas, ¿sí?, van a ser los pulsadores, tanto de entrada como de salida del estacionamiento. Una consulta de ingeniero. ¿Ahí Sí. aplicaría, por ejemplo, como entrada o salida un sensor, por ejemplo? Sí, sí, sí. O sea, en este caso es más, llamémosle rudimentario, el ingreso, porque se hace a través de un pulsador, pero tranquilamente vos podrías tener un sensor a la entrada que te detecte el paso del vehículo. Ese sensor te imprime el ticket, te levanta la barrera y te permite el ingreso. Y lo mismo podría ser a la salida, un sensor o un lector de código de barra, por ejemplo, que vos abonaste el ticket en la caja, el ticket tiene un código de barra impreso, y vos presentas ese código de barra en el lector y te permite la salida si es que abonaste. Si no lo pagaste, no. Es más simple el enunciado porque es más rudimentario, pues con un pulsador a la entrada y a la salida. Pero sí, puede ser un sensor. O sea, es como hablamos en la clase pasada, todo tipo de captores externos, ¿sí?, van a ser las entradas que yo voy a conectar a mi PLC para poder comandarlo y hacer el automatismo que me haga falta. Bueno, entonces, como entradas dijimos, vamos a tener los dos pulsadores, de entrada y de salida. ¿Me hace falta alguna otra entrada más? ¿Algún otro elemento más? Elemento externo hablando, ¿no? En principio, no. Pareciera que no. Claro, exacto. Con esos dos pulsadores estaríamos manejando las entradas del PLC. Vamos a las salidas. ¿Qué salidas necesito yo gobernar con mi PLC? ¿Sobre qué va a accionar el PLC? Sobre la barrera. Bien, o sea, un motor para la barrera de ingreso, un motor para la barrera de salida, ¿sí?,
Ujú. ¿Y qué más? Y un indicador. ¿Eso? El cartel Exacto. para indicar que no hay lugares disponibles. Una salida más que me va a energizar el cartel de que no hay más lugares disponibles. O sea, con 3 salidas yo tendría resuelto el problema. ¿Sí? Entonces, con 2 entradas y 3 salidas. Ahora bien, ¿qué pasa con los temporizadores y los contadores que voy a necesitar? Pues yo tengo que temporizar la barrera de entrada, la barrera de salida, contar la capacidad máxima de vehículos y contar la cantidad de vehículos en el día. Esas son entradas, son salidas, ¿qué son? Oh, es interno, claro. Exactamente. Eso es programación interna del propio PLC, por lo tanto, no son ni entrada ni salida, sino es la configuración interna, o son temporizadores y contadores propios del PLC. ¿Sí? Bueno, ¿quién se anima a compartir y lo hacemos? Si no, comparto yo y me van dictando, como ustedes prefieran. ¿Nadie? Bueno, total es para agarrarle la mano, nada más. Esperen que voy a compartir la pantalla, así directamente ven todo lo que hacemos. Bueno, como ya sabía que nadie quería compartir, yo ya creé un proyecto, ¿sí? Se llama ejercicio práctico, el autor es el 5Q1, el departamento de eléctrica, y nos íbamos a describir. ¿Se acuerdan que acá elegíamos el tipo de PLC, o sea, el modelo de PLC, con el cual vamos a trabajar físicamente después? Habíamos dicho que el que estaba en el departamento es este, el 40DRF. ¿Sí? Bien. Nos vamos a programar. Y en programar, para ya empezar a hacerlo prolijo, ¿sí? ¿Se acuerdan que le podíamos empezar a dar nombres a las entradas y a las salidas? ¿Sí? Entonces, la primera entrada, ¿cuál va a ser? Que dijimos. La barrera. Ah, El pulsador antes. ingreso. ¿Sí? Yo le pongo barrera para que no se confunda y tengamos bien en claro que el elemento externo que necesitamos que va a comandar al PLC en la entrada 0, en este caso, es el pulsador, ¿sí? No la barrera. Y la segunda entrada dijimos que era el pulsador de salida. Bien. Dijimos que no teníamos más entradas, solamente 2. Nos vamos a las salidas. La primera salida, ahora sí, vamos a llamarle barrera de ingreso. ¿Alguien preguntó algo? No, decía que son las que accionan los motores de las barreras. Exactamente. El motor de la barrera de ingreso. La segunda salida es la barrera de egreso. Y la tercera salida, cartel luminoso.
Bien. En principio, no nos haría falta más nada. Aplicamos la configuración y nos vamos a la pestaña de programar. Esta es una molesta. Bien. Si se acuerdan, lo primero que hacíamos era agregamos una línea y ahí ya podemos empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, ahora me dirán ustedes cómo seguimos. ¿Qué hacemos? Y el pulsador. Bien, Y eso. vamos con lo primero. Lo primero que te encontrás y que necesitas, como bien dicen, el pulsador de ingreso. Que lo hayamos llamado, acuérdense siempre, las entradas son I0 punto y el orden o el número que ustedes quieran. En este caso, nuestro pulsador de ingreso era la I0.0, ¿sí? Hay una consulta. ¿Y si yo Sí. escribo pulsador ingreso, no me lo trae? O... También, ¿sí? También. Mira, lo probamos. Deja eliminarlo. Lo ponemos en la casilla de símbolo, que es la segunda, ¿sí? Pulsador de ingreso. Creo que no. Bueno, eso le quería decir. Si no ponen exactamente el nombre, no se los toma. Creo que le habían puesto pulsador de ingreso. ¿Ves? Ahí sí aparece como I0.0. Pero si vos pones un nombre distinto, como puse yo, pulsador de ingreso, como esa entrada no existe, bueno, ahora me la dejo marcada, pero como esa entrada no existe, no te lo toma. Bueno, ahora sí lo tomo. A ver. Le pusimos, no, sí, le pusimos pulsador de ingreso, está bien. Si yo le cambio el nombre, por ejemplo, pongo pool de ingreso, no lo tomo, porque esa entrada no la configuramos, ¿sí? Bien, bien, gracias. 0.0. Eso es lo que más fácil les resulte a ustedes. Por ahí, cuando son pocas entradas y pocas salidas, es más fácil armar la descripción previa, es decir, ponerle los nombres previos a los ingresos y a las salidas. Pero eso depende de la forma que usted lo trabaje. Por ahí hay otros que les resulta más fácil ir armando la lógica y a medida que van necesitando entradas, le van dando nombre acá mismo. Y este nombre después termina apareciendo en la descripción, o sea, el camino inverso. Eso les quede más cómodo a ustedes, ¿no? Bueno, tenemos el pulsador de ingreso. ¿Qué más? No habría que hacer ahí un... para que quede activado la salida de ese pulsador. En realidad, ¿qué es lo que decía el ejercicio? Al llegar el conductor presiona el botón, el cual imprime un ticket, que acá tenemos una salida más que no tuvimos en cuenta, que tendría que ser la impresora, ¿sí? O sea, que le dé señal a la impresora para que nos imprime el ticket. Pero después de que presionó el botón y se imprimió el ticket, ¿qué pasa? La barrera se levanta, ¿sí? Y queda 10 segundos levantada y luego se baja sola.
Por lo tanto, no sería necesario enclavar el pulsador porque ya le dio la orden. Se la haber pulsado, le dio la orden a la barrera para que se levante. ¿Y quién gobierna la barrera? ¿O quién le Y un dice? temporizador. Un temporizador. Exactamente, un temporizador. Por lo Y a la tanto, vez también un contador, ¿no? exacto. Por lo tanto, no sería necesario enclavar el pulsador, porque si no quedaría permanentemente pulsado hasta que alguien lo desenergice o lo saque, digamos. Entonces, ¿cómo seguimos? Un temporizador. Un temporizador. Bueno, lo buscamos acá arriba, buscamos el temporizador, doble clic y entramos a los 128 temporizadores que tiene este modelo de PLC. Vamos a usar el primero, que es el TM0. ¿Sí? El símbolo, le vamos a poner temporizador de barreras. Barrera de entrada. ¿Qué tipo de temporizador? Retardo de la conexión, a la desconexión, Y tiene que ser la desconexión. a la desconexión. Se me corta, por eso pregunto. Me parece que sí. Uno Sí, pulsa desconexión. a la Exacto, desconexión. exactamente. O sea, pulsamos, queremos que el temporizador actúe enseguida, pero el retardo, o sea que nuestro motor se energice ni bien pulsamos y se desenergice pasado el tiempo de configuración. Bien, dijimos que era 10 segundos, ¿sí? Entonces, la base es en segundos y lo preseleccionamos en 10 segundos, ¿sí? Bien. ¿Cómo sigue? Y ahí tiene que sonar la salida. Y el contador es el que había que, para el cartel, no iría ahí. Y de paralelo ahí. Exactamente. Acá, algo que no les mostré en la clase pasada, si hacemos clic en la barra azul de la línea, le podemos ir dando un nombre característico que nos ayude a identificar rápido qué es lo que estamos haciendo en esa línea. ¿Sí? Por ejemplo, a esta línea le podemos llamar habilitación de barrera de ingreso, que es el primer paso que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, necesitamos, como bien dicen ustedes, ya energizar la salida, que le buscamos acá, la bobina de salida, y que era la Q0.0, que era nuestra barrera de ingreso. O sea, este temporizador lo que va a hacer es que cuando pulsemos, automáticamente se energice la barrera de ingreso, se me levanta la barrera, y pasados los 10 segundos me va a desenergizar y la barrera se baja. Bien, Y ahí en paralelo no iría para la impresión del ticket. exacto. No la configuramos a esa, la vamos a hacer ahora. En paralelo ponemos una salida más, que va a ser la Q0.3. Y la vamos a llamar impresión. Bien. Bueno, hasta ahí hicimos el ingreso de un vehículo, se levantó la barrera, se debería bajar sola,
¿Qué más nos está faltando para cumplir con el ingreso? Ya lo dijeron. Tenemos que empezar a contar los vehículos que entran. ¿Sí? Y habría que sacar un paralelo antes del temporizador. Bueno, eso les iba a decir. No podemos, por ejemplo, si yo quisiera agregar acá un contador, no puedo. O acá, o acá. ¿Por qué? Porque va manejando de a un elemento por línea. ¿Sí? Es decir, si yo hiciera un paralelo acá, por ejemplo, ven que no puedo poner un contador u otro temporizador, porque no me lo permite. Sí puedo manejar contactos o bobinas a la salida en paralelo, pero no elementos, temporizador, contador, bloque, comparación. Entonces voy a necesitar una línea más para poner el contador, en este caso. ¿Sí? Entonces, agrego una segunda línea. ¿Sí? Esta línea le podemos llamar contador de ingreso. Y en esta línea sí voy a poner el contador. ¿Sí? Vamos a ver ahora y vamos a recordar las entradas que tenía ese contador. ¿Sí? Y qué necesito yo poner para que funcione, digamos, tal cual lo quiero yo. La primera pregunta es, ¿cuántos contadores voy a necesitar para cumplir con el problema? Yo tengo que contar hasta 20 vehículos para que me deje de permitir el ingreso cuando se llenó, y necesito contar cuántos vehículos ingresaron en la totalidad del día laboral de la cochera. ¿Cuántos contadores me hace falta? ¿Puedo hacerlo con uno solo o cómo lo hago? Me parece que van a ser dos. Me parece que con dos, ingeniero. Exacto. Con uno, que va a ser este primero, que lo vamos a llamar contador de ingreso, con ese, y le vamos a llamar en realidad contador de ingreso barra egreso, con este contador vamos a manejar la ocupación de la cochera para mantenerlo, o para cuando lleguemos al vehículo número 20, ¿sí? Me diga que está ocupada, que está llena, y no puede ingresar otro vehículo. Y con el segundo contador voy a llevar la cuenta total de vehículos que ingresaron en ese día a la cochera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo configuro el de ingreso y egreso? ¿Se acuerdan qué era cada una de las entradas? La R, ¿qué es lo que era? Reset. El reset, exactamente. O sea, con esa entrada, cuando yo le energice esa entrada, vuelvo a cero al contador. ¿Cuál es o qué hace la entrada S? Si la R era de reset, la S es de seteo. Cuando yo energice la entrada S, el contador pasa directamente al valor prefijado de conteo. Es decir, si yo hago doble clic y entro a las propiedades de los contadores del programa, ¿sí? Este va a ser, lo vamos a llamar contador ingreso barra, no me deja ponerle contador ingreso
egreso, ¿sí? Si yo esa preselección que dijimos va a ser 20, ¿sí? Tiene que contar hasta 20 y ahí dispara una salida. Entonces, si yo le energizo la entrada set, la S, este contador automáticamente en la salida, ¿sí? Pasa un 1 porque pasa directamente a su valor de seteo. La entrada CU, ¿qué era? Cuenta ascendente. Conteo ascendente. Entonces, si lo llevamos al caso práctico que estamos haciendo, ¿cuál sería mi conteo ascendente? ¿Quién me daría esa señal? El pulsador de ingreso. Pulsador de ingreso. Exacto. Entonces acá yo ya podría poner un contacto normal abierto de ese pulsador de ingreso. ¿Sí? Y el CD, ¿qué era el CD? La entrada CD. Contador de reverse. Sí. Exactamente. El contador de reverso descendente, que ¿quién va a ser? Pulsador de salida. Exactamente. Y 0.1. ¿Sí? Bien. Ingeniero, Sí. ahí en el pulsador de ingreso podríamos usar un bit de Q sub 00, o sea, cuando arranca el motor. Sí. Tranquilamente podría ser un contacto normal abierto de la barrera. Ok, Es exactamente lo mismo. O sea, puede ser un normal abierto del pulsador o un normal abierto de la barrera. Cualquiera de los dos, al energizarse, me va a hacer de los dos, digamos. Tanto ingreso como egreso, te da la señal de el 1, digamos, que vos necesitas en el contador para que cuente uno más, ascendente o descendentemente. Bien. Las salidas del contador. Ya habíamos dicho qué es la E, qué es la D y qué es la F. La más fácil, ¿qué es la D? La salida D. Lo dice acá si lo dejo, si no lo muevo. La D es la salida directa, por preselección alcanzada. ¿Qué significa eso? cuando llega a 20, para nuestro caso, va a tirar una señal. Exacto. Cuando llegue a 20, va a dar un 1 a la salida y me va a energizar lo que yo tenga conectado a la salida. Y la E y la F, habíamos dicho que es el desborde del contador, tanto a nivel superior o ascendente como de manera descendente, en el caso de la E cuando llega a 0, o en el caso de la F cuando llega al conteo máximo que tienen por capacidad, que es 9.999. O sea, en nuestro caso, la salida E y la salida F no nos hace falta usarla. ¿Sí? Vamos a usar la salida D, entonces. ¿Sí? ¿Conectamos algo acá? ¿Alguna salida? Sí, el cartel. Exacto, el cartel. ¿Que se acuerdan? Podríamos o directamente hacerlo acá, ¿sí? O, si quisiéramos, podemos hacer una línea aparte y usar un contacto normal abierto de la salida.
el contador. En este caso lo vamos a conectar de esa forma, así lo vemos como se hacía. Es decir, yo puedo o directamente conectar la salida de acá, que habíamos dicho Q0.3, no, 0.2. No, habíamos dicho, sí, 0.2, cartel luminoso. Yo podía hacerlo de esta forma, ¿sí? O lo puedo hacer en una línea más abajo. Agrego una línea más, en donde voy a usar la salida del contador. Y eso se ponía como C0 punto, es decir, es el nivel del contador, en este caso estamos usando el contador número 0, entonces C0 punto y la salida que queremos gobernar, en este caso la D. ¿Sí? Entonces de esta forma yo puedo poner ahora sí la salida Q0.2, que era el cartel luminoso. Esto, por ejemplo, si yo necesitara a su vez en esta línea hacer algo más complejo. En este caso lo podríamos haber puesto directamente y es lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Podríamos agregar, ya lo vamos a ver, pero podríamos agregar, por ejemplo, 2 pulsadores más en la guardia del estacionamiento para poder resetear los contadores. ¿Sí? Entonces, al final del día, el portero cuando se va o el guardia cuando se va puede resetear los contadores y dejarlos preparados para el día siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos definir una entrada más acá. En este caso sería, vamos por la entrada número, usamos 2 y me parece que programamos una más recién o no. No, usamos una salida más. Podríamos programar la I0.3 y que se llame pulsador reseteo. ¿Sí? Entonces, cuando pulsemos acá, vamos a estar llevando a 0 de nuevo al contador de ingreso y egreso. Que si funcionara bien, se debería llegar a 0 solo, porque se supone que los vehículos al final del día deberían haber salido todos los que entraron. Pero puede que quede alguno durmiendo a la noche, entonces este pulsador sería medio dudoso. Pero bueno, es para mostrar la función del reseteo. Y algo más. ¿Qué pasa cuando esto llegue a 20? ¿Qué debería pasar? ¿O qué precaución debería tener yo en realidad en el contador? Es decir, ¿qué pasa si llegó a 20? ¿Sí? Por lo tanto, se encendió el cartel luminoso afuera, de que no hay más lugar, pero lo mismo, un vehículo No se levante la barrera de egreso. Hay que inhabilitar el ingreso. Claro, en realidad la barrera no se va a levantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberíamos poner normal cerrado de ese contador. ¿Sí? Es decir, cuando llego a 20, no me debe permitir mover la barrera de ingreso, que no se levante.
Entonces, si yo pongo un normal, ahí ya lo hice mal de vuelta, C0.D, que es la salida. Si yo pongo un normal cerrado en el ingreso, ¿sí? A la entrada del temporizador, cuando mi contador llegue a 20, no me va a dejar energizar la barrera de ingreso. Es decir, la barrera no se abre más. La barrera no se abre más, el cartel luminoso está prendido, pero ¿qué pasa si un conductor colgado, lo mismo entra hasta el pulsador y me pulsa el pulsador de ingreso? ¿Qué sucedería? Con la barrera, nada. ¿Y ¿Sí? no me seguiría sumando al contador? Exactamente. Me seguiría contando. O sea, no lo va a dejar entrar, pero yo pasaría a tener 21 vehículos según el contador dentro del estacionamiento. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Igual que recién, con un normal cerrado del propio contador de la salida D. Cuando llegue a 20, me va a prohibir que siga contando. ¿Sí? Pero, si se me va un vehículo, después de eso, el contador descendente me lo baja a 19, la salida D se vuelve a desenergizar, ¿sí? Y vuelvo a estar en condiciones de que siga entrando otro vehículo y que siga contando. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Bueno, esta es la línea del cartel luminoso, le vamos a poner. Bien, ¿qué nos falta? ¿Con qué seguimos? Hasta ahora, ¿qué hicimos? Hicimos el ingreso, hicimos el conteo de ingreso y egreso de vehículos, es decir, para manejar los 20 vehículos de capacidad en el estacionamiento. Ya energizamos o ya hicimos la línea de la salida del cartel luminoso, en caso de que esté completo el estacionamiento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Conteo final. Bueno, podemos hacer el conteo, vamos a hacer el contador diario de vehículos. Bien. Agregamos un contador. En este caso va a ser el contador número 1, ¿sí? Doble clic y este va a ser contador diario. Preselección, ¿qué valor le ponemos? El máximo el contador. Sí, máximo. Exacto. Lo dejamos 9.999 con fe de que nos va a ir bien ese día en la cochera. Bien. ¿Y cómo lo manejamos al contador? El pulsador de ingreso, con el pulsador de ingreso. Con el pulsador de ingreso. Bueno. Entonces, ponemos un normal abierto de I0.0, ¿sí? Y le podamos poner un reset, que puede ser el mismo pulsador de reseteo, o sea, con uno solo, reseteamos los dos. El reseteo diario. Bien. ¿Qué nos falta ahora? O sea, este contador es muy simple.
porque en realidad lo único que hace es llevar la cuenta de los vehículos diarios. Nos falta algo más de configurar. La barrera de salida. Exactamente. Necesitamos controlar la barrera de salida. ¿Cómo la hacemos? Y con el pulsador de salida. Bien. Lo Normal abierto de I0.2. No, no es el I0.2, es el 1. Pulsador de salida. ¿Qué más? Un temporizador que cuente los 10 segundos que tiene que estar abierta la barrera. Exactamente. Un TM1, en este caso, que el TM1 le vamos a llamar temporizador barrera egreso, ¿sí? Que va a ser igual al de ingreso, o sea, va a ser un retardo a la desconexión con base en segundos e igualmente la preselección de 10 segundos igual que el de entrada, ¿sí? Bien. Y por último, ¿qué me falta? La salida. No lo vamos a hacer algo que cheque, que pago, ya sería mucho. ¿Podemos? Sí. O sea, tranquilamente podemos. No, no está en el enunciado, pero lo podemos hacer. ¿Cómo se les ocurre? Te presenta el ticket de vuelta, porque se supone que el de la cabina le recibe el pago. Claro, o sea, pago en la cabina, pero podría ser que ese ticket, como dijimos, tenga un código de barra. ¿Sí? Entonces, podríamos tener un lector. En ese caso no haría falta el pulsador, por ejemplo. O sea, sería algo medio parecido al pulsador, solo que sería un lector. Si no, sería algo manual, digamos. O sea, el presentar manualmente el ticket es algo manual. Pero este pulsador, por ejemplo, podría ser un lector de código barra. Entonces, si yo pagué y en sistema, digamos, me tomo el pago, cuando yo pase mi ticket por el lector de barra, funcionaría como este pulsador. ¿O se les ocurre otra opción? O sea, esa sería una forma de automatizarlo, digamos, con el control del pago, digamos. Sí, si no, la otra es que la cabina esté al lado de la barrera, entonces lo habilite el mismo que cobra, digamos. Claro, pero ahí estamos de Haría lo mismo nuevo que el pulsador. en un pulsador, digamos. Sí. Exacto, exactamente. Lo que también se podría agregar, por ejemplo, es un sensor, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el vehículo se levanta la barrera tanto para el ingreso como para el egreso? Sobre todo para el egreso, que es más posible que pase. Se levanta la barrera, el auto empieza a salir y, por ejemplo, vienen peatones por la vereda y el auto queda atravesado en la barrera. Pasados los 10 segundos, la barrera se va a bajar lo mismo, esté o no esté el auto. ¿Sí? Entonces podríamos tener un sensor debajo de la barrera que si el vehículo esté tapando el sensor, ¿sí? No me permita
la desenergización del motor y que la barrera baje, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cómo haría eso yo? Por ejemplo, Sí, creo que lo hagamos solamente a la salida, por ejemplo. En la línea estamos haciendo, vamos a poner acá, poner un puesto a la entrada, habilitación barrera de ingreso, esto sería habilitación barrera de egreso. ¿Cómo haría ese enclavamiento, digamos, o esa jugada con un sensor en la barrera? puedo poner en serie como un normal cerrado. ¿En serie dónde? ¿Acá? Claro, Un normal cerrado de ese sensor. sí, eso se me ocurre. Bueno, pero ¿qué pasa? Bien. Llamémosle entrada y 0.4. Sería sensor barrera. Claro, y a la vez lo tiene que energizar para que suba la barrera, porque ¿en qué posición queda la barrera? Claro, supongamos que yo, digamos, pagué, voy hasta la barrera, pulso el pulsador de salida, se me tiene que energizar mi motor, la barrera se levanta, ¿sí? Yo empiezo a salir, pero tengo que frenar porque viene gente caminando por la vereda y no puedo salir. ¿Sí? En ese caso yo estoy atravesando el sensor de barrera, a su vez. ¿Sí? Ahora, ¿funcionaría de esta forma, como dijeron? Si yo tengo un normal cerrado, es decir, va a estar normalmente cerrado mientras yo no me interponga en el sensor. Ahora, cuando el vehículo se cruzó al frente del sensor, ese normal cerrado se va a abrir, porque yo le cambié el estado del sensor. Por lo tanto, si se abre, se me desenergiza la barrera y se baja automáticamente. O sea, pasa lo que no quiero que pase, estaría pasando. Y con todos los vehículos. O sea, cada vez que salga alguno, le pongo la barrera arriba del techo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo podría solucionar? ¿Se les ocurre? ¿Qué pasa si hago esto? Toma. ¿Qué pasa si yo hago una línea nueva en donde el temporizador, en este caso el TM1.Q, ¿sí? Energizaría mi barrera Q0.2, no, Q0.1, ¿sí? Pero yo le pongo acá un ¿qué? Un normal abierto del sensor. Dijimos I0.4.
¿Sí? Entonces, el sensor, el temporizador, perdón, energiza la barrera y empieza a contar. ¿Sí? Y a su vez, el vehículo atraviesa el sensor, ¿sí? Y me energiza el normal abierto, por lo tanto voy a estar bypaseando o puenteando al contacto del temporizador. Si el vehículo sale antes de los 10 segundos, este contacto se vuelve a abrir y el temporizador, pasado los 10 segundos, abre y me desenergiza la barrera. ¿Sí? Ahora, si el vehículo estuvo más de 10 segundos parado porque había gente en la calle, el temporizador se va a abrir, pero este contacto sigue cerrado hasta que el vehículo no salga del medio. Por lo tanto, la barrera sigue energizada, el motor. Por lo tanto, sigue abierta. ¿Sí? ¿Los convence o no los convence? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, y así podemos seguir jugando y agregando cosas. Y lo hacemos obviamente más complejo. Esto le podemos llamar barrera de salida con sensor. Bien. ¿Nos falta algo más? Hicimos la barrera de entrada, el contador de ingreso y egreso, el cartel luminoso cuando lleguemos a 20, el contador diario de vehículos, la habilitación de la barrera de egreso y, por último, la energización de la barrera con el sensor de barrera a la salida. Bueno, estaría todo, como ven, como habíamos dicho en la clase pasada, quedan en amarillo todas las líneas que fuimos haciendo, ¿sí? Y ahora, cuando le demos al botón simular, o simulación, nos va a hacer un chequeo previo de todas esas líneas, ¿sí? Si hubiese algún en rojo antes de hacer la simulación, ya sí o sí tenemos un error en esa línea y hay que revisarlo. ¿Sí? Bueno, simulémoslo. Ahí nos está haciendo el chequeo. Vemos que todas las líneas quedan en verde. ¿Sí? Bien. Y vamos a darle play a la simulación. Voy a hacer una ayuda de memoria rápida, así nos sirve a todos. ¿Qué le pasa a esto? Ah, no me deja usarlo. Ahí está. Vamos a hacer rápido una ayuda de memoria de qué era cada entrada y cada salida. En entradas teníamos la 0, era pulsador entrada. La 1 era pulsador de salida. ¿Qué más teníamos? No usamos la 2. Bueno, usamos directamente la entrada 3 como pulsador de reseteo contador.
contadores, porque seteaba los dos juntos, y la entrada 4 era el sensor de barrera. ¿Sí? Y las salidas teníamos la salida 0, que era la barrera de entrada, la salida 1, que era la barrera de salida, la salida 2, que era el cartel luminoso, y la salida 3, impresora del ticket. Y no tenemos más. Bien. Dejamos acá la memoria y empezamos a ver qué pasa. Le damos a play para hacer la simulación hasta que se ponga en verde. Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llega un vehículo y pulsa la entrada 0, ¿sí? El pulsador de entrada. ¿Qué debería pasar? Que se nos energice la barrera de ingreso, nos imprime el ticket, ¿sí? Y a los 10 segundos la barrera se baje. ¿Sí? Entonces, llegó el primer vehículo, se energizó la salida 0 y la 3. ¿Sí? Dejamos de pulsar y empieza a contar. Llegados los 10 segundos, se nos desenergizó la barrera y la impresora. ¿Bien? ¿Qué pasó con el contador? Contó un vehículo al ingreso, ¿sí? Y con el resto no pasó más nada. Y con el contador diario también contó un vehículo que ingresó. ¿Sí? Llega otro vehículo, de vuelta, pulsamos el 0, se energiza la salida 0 y la 3, barrera de ingreso y el ticket, cuenta 10 segundos, se desenergizan la salida y tenemos dos vehículos que ingresaron en el día, ¿sí? Y el conteo de ingreso y egreso. ¿Qué pasa ahora si se nos va uno de los dos vehículos que entró? ¿Qué entrada es la que pulsamos? La 1, ¿sí? El pulsador de salida. Entonces, se nos va a ir un vehículo, pulsamos la salida, ¿sí? Empieza a contar el temporizador. Pasados los 10 segundos, se baja la barrera y tenemos que el contador de entrada y salida, de ingreso y egreso, quedó en 1, es decir, nos queda un vehículo dentro, y el contador de vehículos totales del día sigue estando en 2. ¿Sí? Bien. Vamos a poner que entre un vehículo más y lo vamos a llevar hasta 20. ¿Sí? Vamos a hacer rápido, así llegamos al 20 y vemos qué pasa. Acá hubiese estado bueno ponerle 5 autos nomás, si es un poco más corto. Menos mal que no pusimos 100.
Claro. Menos mal que no era tan grande la cochera. No se puede modificar, si yo acá quisiera modificar, a ver si me deja. No deja, ven que no me deja modificar el contador. Es más, ahora no me va a dejar volver, me parece. Y voy a tener que parar la simulación. A ver si lo cambio ahí. Ahí quedan 5. Ahí me dejo. Vamos a hacer más rápido. Cuento 1, 2, en este caso va a ser hasta 5, nada más la preselección. 3, 4. Y cuando llegamos a la capacidad máxima, ¿qué pasó? Se me energizó la salida 3. El cartel. Exacto. La salida 3 es, perdón, la salida 2 La 2. es el cartel luminoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo el cartel prendido afuera, que no hay más lugar. ¿Sí? Y me debería haber abierto esta entrada. Porque si yo vuelvo a pulsar, ahí está, se desenergizó, por eso no está en verde. Es decir, cuando yo pulso ahora el pulsador de entrada, ¿sí? La barrera de ingreso no me da bolilla, es decir, no se abre, y tampoco sigue sumando vehículos tanto en el contador de ingreso y egreso como... acá nos olvidamos. Acá nos olvidamos el normal cerrado de CD de la salida, por lo tanto acá sí va a seguir contando. ¿Sí? De hecho lo hizo. Y ven que si yo le sigo dando al pulsador, me va a seguir contando. Porque acá faltó el normal abierto del contador. ¿Sí? Sirvió para ver el error. Bien. ¿Qué pasa ahora si se me va un vehículo? Se me va un vehículo, se me energiza la salida 1, se me apagó el cartel, y ahora desconté, tengo 4 en el vehículo adentro, por lo tanto puedo volver a meter otro vehículo más. ¿Sí? Y por último, vamos a probar el invento que hicimos con el sensor. Es decir, vamos a pulsar el pulsador de salida, se me va a abrir la barrera, pero va a quedar atravesado el vehículo más de los 10 segundos que me da el temporizador, porque hay gente en la calle y no puedo salir. Entonces, se me va el vehículo, ¿sí? Dejo de pulsar, pero quedo atravesado en el sensor porque no puedo salir. Pasan los 10 segundos, se desenergizó el temporizador, pero la barrera sigue enclavada o sigue abierta por ese sensor que pusimos. Ni bien el vehículo salió, dejó de estar en medio del sensor y la barrera se baja. ¿Sí? Paramos la simulación, salimos de hacemos la desconexión y vamos a arreglar lo del contador diario de vehículos, donde le ponemos un normal cerrado de C0.D. Entonces de esta forma no va a seguir contando cuando tengamos la capacidad máxima
repleta. ¿Se entendió? Voy a dejar de compartir, así lo veo. Les queda, o sea, se acordaron un poco los códigos, los nombres de las entradas, las salidas, cómo lo manejamos. ¿Tienen dudas, consultas? Yo tengo una consulta porque todavía no manejé el programa. A la Sí. hora de imprimirlo o para adjuntarlo a la carpeta en este caso, pero ¿cómo los entré el programa? Bueno, acá tienen compartir la pantalla. Si ustedes se van a la pestaña documentar, acá les da para tildar, ¿sí? Algo parecido si usaron el Dialux o algún programa similar en instalaciones. Claro, que uno Sí. elige qué Exacto. escenarios o en este caso qué información. Exactamente. Acá el mismo programa les da una portada, una cronología, un resumen, la descripción, o sea, todas las opciones que tiene para ustedes después configurar la página e imprimirlo, ¿sí? Obviamente que a lo mejor no van a necesitar toda esta información, entonces van a tildar solamente lo que a ustedes les sirva. Por ejemplo, podríamos imprimirlo, ¿sí? Ahí les hace una vista previa. Toda la información en este caso son 20 páginas. ¿Sí? Pero ustedes podrían empezar a sacar cosas, por ejemplo, lo que es la descripción, el hardware, los objetos de memoria, uso de memoria, y de esa forma se les empieza a cortar. ¿Sí? En este caso va a tener 11 páginas. Creo que lo que estudio en lo que es programa es lo más importante porque van a ver toda el esquema, digamos, de lo que ustedes programaron. Por ejemplo, yo tildo el programa solo y ahí ven la programación en escalera sola, digamos, que es lo importante, digamos. ¿Sí? Pero todo eso está en la pestaña documentar del mismo programa. ¿Sí? Bien, gracias. Después jueguen con eso, vayan viendo qué información le da cada ítem y en base a eso ustedes verán. Todo va a depender de lo que es descripción y todo eso, en toda la información previa que ustedes le cargaron, ¿no? Si no le cargan nada, no van a tener nada para imprimir ahí, digamos. Pero lo más importante es la programación en sí, que es ver las escalas que hicieron, digamos. Bueno,